Queridos amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente. En esta ocasión tendremos la segunda parte de la entrevista con el señor Chamantirgua, donde contestará algunas preguntas que hizo la comunidad y también nos contará algunas historias impresionantes que él ha vivido a lo largo del tiempo que se ha dedicado a ser un chamán. Te invito a que te suscribas al canal para que puedas seguir escuchando y viendo más videos como este. También a que nos regales un like. Y aquí en la descripción de este video dejaré el enlace de la primera parte de la entrevista para que también puedas ir a verla y no te la pierdas. Muy buenas noches, señor Chamantirgua. Es un placer nuevamente tenerlo aquí con nosotros. Muy buenas noches, gracias, el placer es mío. Antes de comenzar con esta entrevista, me gustaría preguntarle si nos pudiera proporcionar algún número para que pudiera ser contactado por la persona que así lo desee. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es el 477-190-9100. Otra vez, 477-190-9100. Por favor, a las personas que deseen atenderse, manden WhatsApp, les va a atender Jessica Yadira, mi asistente, y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para una consulta en la que estoy completamente seguro que podremos ayudarles. Será un honor y un placer. Esta noche le haremos algunas preguntas de la audiencia. Como dijimos en el primer video, cualquier persona en los comentarios nos podía hacer alguna pregunta que quisiera. Varias personas, señor Chamantirgua, me preguntaron acerca de los nahuales. Ya lo comentó en la primera entrevista, pero me gustaría dejar más en claro esta parte. ¿Solo hay nahuales malos o también los llega a ver buenos? En raros casos, Guerrero, hay nahuales que se dedican solamente a convertirse, ya sea para un bien o beneficio propio, casi por lo general para desplazarse más rápido entre poblaciones, dependiendo de el lugar donde ellos pernocten, donde ellos radiquen, pero la mayoría, recordemos que es por un pacto demoníaco. No podría considerar que hay nahuales buenos, son muy pocos los que se mantienen alejados de la maldad. Son contados y me sobran dedos de la mano. No generalizo porque pienso que algunas personas pueden molestarse con ese comentario, pero no es con ese afán. Pero no todos son buenos. No lo digo en general, sino que son muy pocos los que solamente llegan a convertirse en el animal que ellos manejan, que ellos dominan, pero solamente con un fin personal, y casi por lo general es un fin malévolo. No generalizo, pero son muy pocos los que yo puedo considerar que no son malos. O sea, la respuesta aquí sería sí, sí hay nahuales buenos. Exactamente. Muy bien. Creo que la pregunta ahora sí quedó más que clara para las personas que nos llegaron a preguntar esto. Un chamán al trabajar de manera espiritual para curar y sanar, también puede hacerlo de manera espiritual, o sea que puede salir de su cuerpo físico para dirigirse a otro lugar para ayudar en la sanación. Bueno, eso que me manifiestas, eso ya es un viaje astral. Un viaje astral es propio, como lo acabas de mencionar, la persona despega su espíritu de su cuerpo físico y puede viajar, claro, pero siempre no es recomendable por el hecho de que se encuentra con muchos peligros. Sí, sí se puede, respondiendo a tu pregunta, sí se puede hacer, pero yo prefiero mejor orar por esa persona a distancia. ¿Por qué? Porque al momento en que hacemos la santa oración, Dios es omnipresente, que significa que Él está en todos lados. Yo prefiero mil veces la ayuda divina a distancia a despegar mi espíritu de mi cuerpo, porque representaría muchísimo peligro y podría tener una posesión. Usted al comenzar un ritual de sanación, o antes tal vez, invoca algún espíritu santo o ser del más allá para que lo ayude. Claro que sí. Antes que nada es Dios, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ellos son la Santísima Trinidad y que también yo les conozco como 3 veces 3, que son 3 personas en
persona sola, y ese es uno de los grandes misterios que no se pueden descifrar. Primeramente es a ellos, 3 veces 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un trienio divino, un trienio invencible como es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y después viene la Santísima Virgen, que válgame la redundancia, yo soy católico guadalupano, con todo respeto para las personas que tienen otro tipo de credo, mi respeto para todos ellos. Entonces, también invoco el poder de María Santísima y de las ánimas benditas del purgatorio. A ellos son a los que yo me encomiendo. Prácticamente, mi Madre Santísima de Guadalupe es mi más grande estandarte. Y yo siempre le pido, antes que nada, como lo acabo de comentar, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y después mi Madre Santísima de que me cubra con su manto y me brinde su protección y su amor de madre. Maestro Chamantirwa, yo hace mucho tiempo ya le hice esta pregunta, pero varias personas de la audiencia quieren que le pregunte esto. ¿Tiene algún significado la palabra Chamantirwa? Bueno, el significado de chamán, como lo expliqué en la entrevista anterior, proviene de Rusia. Sí, claro. Que significa hombre herido por los estigmas de Jesucristo. Tirwa, pues es mi nombre completo, mis apellidos, entonces ese es el significado de Tirwa. Muy bien, digamos que son sus iniciales, Tirwa. Así es. Otra de las preguntas muy importantes que le voy a hacer en esta noche también sería, maestro, ¿cómo se puede identificar a un chamán de un brujo hechicero? La audiencia lo pregunta. Es muy sencillo. Al igual que los espíritus de bajo astral, seres de oscuridad, demonios, que es lo mismo. Una persona que se dedica al arte de sanar a las personas, la vas a sentir inmediatamente por su buena vibra. Su buena vibra, un espíritu alegre y que también le da seriedad a las cosas. Y que siempre esa persona va a ser agradable en todo aspecto, en todo momento. Y te sientes a gusto en la compañía de esa persona. Y difícilmente quieres que se aleje. ¿Por qué? Porque te está brindando una paz que no había sentido. Una paz que hace mucho tiempo deseabas. Todo lo contrario de una persona que practica la magia oscura. Vas a sentir una vibración muy baja. Muy, muy baja. Vas a sentir calosfríos si está cerca de ti. Vas a sentir como toda tu energía se va agotando, como si estuvieras extenuado, cansado. Eso es inmediatamente cómo vas a identificar uno del otro. Una persona que hace el bien y otra persona que vive para hacer el mal. Cuando alguien va a un lugar de estos, a un centro esotérico, y no sabes de qué se trata, y como usted ya nos habló la vez pasada, hay muchos charlatanes también, ¿no? Así es. Que te pueden embaucar diciéndote que pues sí, ellos trabajan con el bien, con Dios, pero en realidad es todo lo contrario y te pueden hacer un mal espiritual realmente. Efectivamente. Por eso hay que checar muy bien cómo trabaja la persona, que tenga buenas recomendaciones y antes que nada debe de tener un respeto para la persona a la que va a atender, respeto en todo aspecto y sentido. Eso es importantísimo. ¿Cómo se prepara antes de enfrentarse ante seres oscuros de bajo astral? Ya sea por alguna brujería o alguna casa donde habiten estos seres. Bueno, algo muy, muy, muy importante es el ayuno. El ayuno, estar prácticamente bien con Dios, arrepentido de todas mis culpas, de todos mis pecados, hacer alguna obra de caridad, que yo siempre procuro hacerlas, pero también me guardo muy bien de comentarlas, porque lo que uno hace, de que diste alguna caridad, le diste algún alimento a alguna persona que lo necesita, o algo que le ayudara, no lo debes de comentar. Te debes de guardar muy, muy, muy bien de decirlo. Entonces, al momento en que tú ayunas y se lo estás ofreciendo a Dios como sacrificio,
Eso te va a proteger espiritualmente. Cuando tú también ofreces algo que le pueda ayudar a una personita necesitada, también Dios nuestro Señor te protege. Y como lo comenté la entrevista anterior, bueno, que ya no lo voy a mencionar, ya sabes qué es, el autocastigarme también me ayuda mucho, muchísimo. Esas son las maneras en que yo me protejo y puedo tener la certeza y la confianza en que Dios está conmigo. Después de contender espiritualmente hablando, ya sea con un nahual u otros seres oscuros, ¿cómo se limpia de todas esas energías negativas, maestro? Bueno, aquí tiene que ser una limpia con huevo. Yo utilizo mucho la limpia con un huevo. Y mucha gente me llega a preguntar, ¿por qué se hace con un alimento? Bueno, de un huevo nace una vida. Estamos ofreciendo un sacrificio simbólico a Dios para la curación espiritual. Utilizo el huevo, utilizo también lo que viene siendo una serie de hierbas para darme un baño herbal con agua caliente y lleva algunas esencias. Pero también yo procuro por el camino irme quitando todo lo que yo adquirí en mis viajes y claro, siempre teniendo la responsabilidad de no afectar a nadie más con las malas energías que yo me de esa casa, de ese rancho o de ese lugar que yo visité para curarles, siempre haciéndolo responsablemente para no afectar a nadie más con las malas energías y trabajos que yo le quité a esa persona y que yo necesito quitarme de mi persona misma. Hay personas que no creen en esto, pero realmente el mundo espiritual existe y las malas energías son reales. Claro que sí, y te afectan en tu salud, te afectan en tu vida personal, en todo. Por eso las personas que nos dedicamos a esto, siempre vamos a estar enfermas, siempre vamos a estar mal en algún momento de nuestra vida. A mí, pues, como lo comenté, a mí me afectó mis piernas, a mí me afectó mis ojos, a mí me afectó notablemente mi salud, pero por fortuna mi constitución física es muy fuerte y por eso nos hemos mantenido. Y antes que nada, y lo más importante de todo, mi fe en Dios. Es lo que también me ha sacado adelante. Claro, sobre todo eso. Así es. Maestro, hay personas que no creen en el novenario cuando una persona muere. Y eso, por supuesto, es muy respetable. Hay diversas religiones que no creen o convergen con varias costumbres de esta índole. ¿Qué nos puede usted decir acerca de los rezos y poner veladoras cuando una persona muere o parte al más allá? Bien, bueno, cuando nosotros oramos por esa persona, somos escuchados por Dios. Al hacer un novenario, es porque esta personita va a pasar por las 9 estaciones del Mictlán, que es el Valle de los Muertos. Y con respeto para todas las personas que no creen en esto, todos vamos a pasar por ahí. Todos vamos a pasar por ahí. Y cuando lleguemos ante el Todopoderoso, ahí se disiparán sus dudas. Ahí se van a disipar sus preguntas. Entonces, al encender la salamandra del fuego, que así se le llama a la flama, estamos iluminando el camino de aquel difunto para que no tenga oscuridad mientras él va avanzando. Y también los rezos le ayudan muchísimo porque lo van encaminando a su juicio. Hablemos un poco más de este tema. Por ejemplo, ir a dejar flores y veladoras al panteón, ¿también ayuda mucho en algo hacia ellos? Claro que sí, porque las flores, ¿qué representan? Las flores representan la vida, representan naturaleza, representan algo bonito. Es como cuando tú amas a una persona y le regalas una flor. Le estás queriendo decir que la amas profundamente, que le estimas, que le regalas una flor en prueba de amor y de amistad. Entonces, cuando a un fiel difunto se le llevan flores, es lo que se transmite por medio de las mismas: amor, paz, naturaleza y sobre todo amor. Y
con las veladoras es exactamente lo mismo, es guiarlo en su camino, prender una luz para que le ilumine esas 9 estaciones del Valle de los Muertos, como lo acabo de mencionar. ¿Usted nos podría hablar un poco sobre la reencarnación? ¿Usted cree que esto sea posible? ¿Ha tenido alguna experiencia de esta naturaleza? Claro que sí, la reencarnación es una vida después de la muerte. La reencarnación existe, claro que existe la reencarnación. Cuando nosotros dejemos nuestro cuerpo físico y que nuestro cuerpo, nuestra cáscara, rinda tributo a la tierra y la vaya a nutrir, vamos a ir al juicio de Dios, ante el tribunal de Dios. Entonces, Dios, en su perfección, en su amor, en lo grande que es mi Padre Dios, Él tiene otra vida. Yo creo en una reencarnación espiritual. Tuve el caso de un adolescente que daba fechas exactas de cómo él vivió siendo un soldado de la Revolución Mexicana. Fue algo bastante interesante porque él daba fechas exactas, él te podía decir dónde estuvo, cuando jamás en su vida había visitado ese lugar. Es lo que se llama déjà vu, que es lo ya visto, lo ya vivido. Y hasta la fecha sus padres siguen intrigadísimos porque es un adolescente muy joven, muy pequeño para tener conocimiento de haber estado en esos lugares, dar fechas exactas y decir quiénes fueron sus compañeros, inclusive que él era muy docto para manejar armas de fuego, para el combate cuerpo a cuerpo, lo cual era bastante extraño porque jamás en su vida había salido de viaje, si acaso alguna vez a la playa. Entonces ese es un caso muy interesante de reencarnación. Por supuesto, o sea que no hay manera de negar este caso como tal. No hay manera de negar ese caso porque yo lo atendí, porque pues fue muy extraño, fue bastante raro, inclusive él me mostró una fotografía de su vida pasada, yo estaba completamente azorado. De un principio yo lo dudaba bastante. Ahora sí que, como dice la canción, me gusta que me platiquen, pero no todo les creo. Me han dicho muchas personas, yo no creo lo que tú haces, muy respetable. Nadie te obliga a que tú creas, nadie te obliga a que te acerques. Entonces, con la plática, aquel jovencito parecía una persona muy sabia de aquel entonces. Sabia en el aspecto de las cosechas, sabia en el aspecto de tratar a los animales del campo, todo. Cuando entraban las cabañuelas, que es la época donde supuestamente hace muchísimo frío, cuando entraba la época de la canícula, en que ciertos alimentos te hacen mucho daño, o sea, lo que es la sabiduría de una persona del campo, cuando ellos en su vida habían estado en el campo, tanto aquel jovencito como su familia provenían de una ciudad. Entonces sí fue un caso bastante interesante. Entonces, ¿usted cree realmente que existan las vidas pasadas y que esto influya de una manera en el presente aquí en nuestra vida en la Tierra? Claro que sí, existen las vidas pasadas. Son pocas personas las que sí te pueden dar un dato fidedigno de que tuvieron una vida pasada, pero sí existen las vidas pasadas. Solo que pues, lógicamente, no todos tenemos una vida pasada, no todos tenemos esa memoria. Son contadas las personas que aún tienen ese déjà vu, como lo acabo de comentar, lo ya visto, que tuvieron una vida pasada y que pueden recordar a la perfección lo que vivieron. O también podría ser, por ejemplo, que tu alma sea un alma nueva que acaba de llegar por primera vez aquí a esta tierra. Sí, así es. Puede decir que tu alma haya reencarnado en otro cuerpo, tengas muy vagos recuerdos de lo que fue tu vida pasada, pero que solamente mucha gente piensa que es producto de la imaginación. Cuando una criatura nace con un linaje de nahual, o ya sea en el caso de las niñas para ser bruja, ¿este don se puede ser retirado de su ser? Claro que sí. Cuando hay un repudio a no querer ser
lo que ya viene en la sangre, lo que ya viene en tu linaje o por familia, claro que sí, tú puedes repudiarlo. ¿Cómo? No vas a seguir ni los rituales pertinentes para ser lo que la familia fue, o dejar a un lado todo ese linaje y usar tu libre albedrío. Como lo expliqué algunas veces, el libre albedrío es la forma de hacer o deshacer como tú quieras, porque ese es el don más hermoso que Dios nos ha regalado a los seres humanos. ¿Usted cree o sabe si todos los brujos hechiceros se pueden convertir en un animal, en un nahual? No. Solamente aquellos que efectivamente tienen un linaje o bien hicieron un pacto con el mal, es la manera en que ellos pueden convertirse en un nahual. Porque fue un pacto, como lo expliqué, en el que se cometen muchísimas atrocidades, muchísimos delitos ante la ley de los hombres y ante los ojos de Dios. Entonces, son muy pocos los que logran convertirse en una bestia humana como lo es un nahual. Había muchas dudas sobre esta pregunta de parte de la audiencia, y por supuesto también de mi parte. ¿Qué consejo le daría a alguien que está comenzando su camino en el chamanismo? Antes que nada, tener mucha fe en Dios, tener muchísima fe en Dios. Si tú eres creyente, católico, tienes que acercarte a tus creencias, o independientemente si tienes algún otro credo, acércate a tus creencias y afiánzate de Dios, porque es un camino difícil, es un camino que te va a dejar tu cuerpo lastimado, lacerado, en el que vas a sufrir muchísimas vejaciones, vas a sufrir burlas de la gente, vas a sufrir muchísimas formas en que te lastiman en todo aspecto y sentido. Entonces es muy importante que también aprendan a protegerse y también que aprendan a autocurarse, y más que nada que abracen la piedad hacia el prójimo, que abracen la humildad, que se llenen de conocimientos, que estudien mucho, porque es un camino muy difícil, es un camino en el que se sufre mucho, pero si sufres con ánimo y tienes a Dios por delante, puedes continuar mientras tú lo desees y retirarte si tú también ya no deseas continuar, porque, como lo expliqué, es el libre albedrío de cada persona. Tú decides si continúas, tú decides si dices hasta aquí, ya no quiero más. Esto nos deja muy en claro, maestro, que ser un chamán no es para cualquier persona. No, se ven tantas cosas tan feas, se ven tantas cosas que ante los ojos incrédulos de la gente puede parecer un disparate, y difícilmente, si tú lo platicas, te lo creerían. Difícilmente te tomarían en serio, porque lo que se vive siendo un curandero profesional, un chamán, es muy difícil, muy difícil. Ves tantas cosas tan espantosas, tan abominables, que tienes que templar tu mente para que con el tiempo logres olvidarlas. Pero antes que nada, afianzarte de nuestro Padre Dios. Estar siempre con nuestro Padre Dios, que es lo más importante, porque si tú estás con Dios, contra ti, ¿quién? Dios conmigo, contra mí, ¿quién? Tal vez por eso es que la vez pasada nos comentaba que a usted le gusta pasar desapercibido ante la gente, que no sepan a lo que usted se dedica, porque habrá personas que tal vez a usted lo tachen como un loco, que solamente anda hablando disparates por ahí. Exactamente, es muy difícil. Te expones a muchas burlas, te expones a que te señalen, a que empiecen a hacerte preguntas. Por ejemplo, ha habido gente que me ha dicho: ¿cómo me saco la lotería? ¿O dónde encuentro tesoros? A ver, dígame usted, si es tan sabio. Entonces, ¿qué es lo que yo les contesto a estas personas? Simplemente les digo que me respeten, que yo no les falto al respeto y que quiero estar en paz. Pero muchas veces he recibido ese tipo de
de preguntas, ese tipo de preguntas ofensivas. Entonces lo que hago es ignorar a esas personas y orar por ellas. Orar porque tienes que orar también por el enemigo o por aquel que te ataca. ¿Para un chamán existen límites o casi todo se puede lograr con este poder espiritual? No todo, porque también hay límites, es como todo. Recordemos que para el que no hay límites es al Todopoderoso, que es Dios. Por supuesto. Todos tenemos límites. El mal debe de tener límites, el bien debe de tener límites, porque recordemos que siempre hay un creador, y es aquel que todo lo puede y ante el cual toda rodilla se dobla. Entonces siempre hay límites. Yo a mucha gente se lo digo, no soy yo el que te va a curar tu fe. Yo solamente soy el conducto. Es más, yo no soy nadie. No soy nadie, yo soy un ser insignificante. A mí si quieres compárame con un gusano porque yo solamente vengo a rezar por ti. Pero yo no soy nadie. No soy absolutamente nadie. Yo solamente te vengo a traer la paz de Dios y tú decides si confías en nuestro Padre Dios, pero he de decirte que si tú tienes fe, tu fe te salvará. Eso es lo más importante de todo esto. He escuchado a varias personas a través del tiempo, maestro, que ellos piensan que la persona que les ayuda a sanar es quien tiene realmente el poder de hacerlo, pero creo que esto no tiene nada de verdad. ¿Qué nos puede decir ante esto? Exactamente, es erróneo pensar así, y es como te lo comenté un tiempo, yo tuve esa oscuridad en mi mente de sentirme lo que yo nunca voy a poder ser, porque Dios es el que hace las cosas. Nosotros le pedimos, pero en realidad, ante su infinito poder, de su gran amor, su misericordia, no somos nadie. Y es como se los he comentado a muchos pacientes, yo no soy nadie. No soy nadie, solamente soy un instrumento. Soy un instrumento y usted decide y tiene fe en Dios. Pero yo, lo vuelvo a repetir, no soy nadie. Yo me niego a mí mismo. Señor Chamantirwa, ¿qué rol juegan los astros y las fases lunares en sus prácticas o no tienen relación alguna con esto? Bueno, aquí es a lo que se le llama las horas mágicas, en donde, por lo general, las personas que se dedican a la alta brujería es cuando utilizan la luna menguante o que la luna está en todo lo alto, pero casi por lo general yo lo relaciono más con problemas de fertilidad, cuando una persona desea tener a un hijo, desea engendrar a una nueva vida para hacer una familia. Yo lo relaciono más con eso, pero hay muchísimas personas que la luna menguante, la luna llena, cuando hacen los trabajos de hechicería. Yo en mi caso, pues, sin importar haya luna o no haya luna, yo trabajo y siempre trabajo para ayudar al prójimo. Entonces, los astros, la astrología, pues tienen un papel secundario en lo que yo hago. Casi no entro en ese tema. Para mí es más importante orar, sin importar si llueve, truene, relampaguee, esté la luna menguante, esté la luna llena. En realidad no me enfoco mucho en eso, sino yo me enfoco más en orar, porque la oración, haga frío, haga calor, esté templado, funciona. Eso es lo importante. ¿Hay algún ritual que usted haya realizado que diga, este ritual fue demasiado fuerte, muy poderoso, me dejó exhausto, ya sea para una curación, una sanación o contender contra algún ser del mal? Claro que sí. Ha habido muchísimas ocasiones en que he quedado exhausto. Han sido varios rituales en los que tengo que ofrecer varias ofrendas. Uno de ellos es hacer un ritual con 2 machetes que ya sean usados, que sean machetes muy viejitos, unos machetes ya muy, muy, muy viejos. Me van a servir porque representan el trabajo del hombre y al mismo tiempo representan la espada del ejército de luz, que viene siendo el gran San Miguel Arcángel. Entonces, al trazar varios signos en la tierra,
y darles un poco de mi energía para proteger el lugar donde voy a curar. Es cuando al terminar aquel ritual que lleva diferentes elementos, es cuando me siento bastante exhausto porque ahí se fue toda mi energía en ayudar a quien me lo solicita. Y claro, lógicamente requiero de 2 o 3 días para reponerme, pero con la satisfacción de poder ayudar a mi prójimo. ¿Existen secretos o conocimientos ocultos, maestro, que solo se revelan con el tiempo o la experiencia en el chamanismo? Claro que sí. Es por eso que a esto se le conoce como las ciencias ocultas, porque no se pueden revelar los secretos a cualquier persona. Solamente aquellas personas que de verdad deseen salir adelante cuando hay un caso muy fuerte en que les han hecho alguna maldad. Es como se van revelando estos secretos para que ellos puedan salir de ese atolladero y podamos ayudarlos. Y siempre dándoles el consejo de que se guarden muy bien de a quién vayan a revelarles estos secretos. Por eso se le llama ciencias ocultas. ¿Tiene usted algún mito sobre el chamanismo que le gustaría desmentir ahora? ¿Algún mito sobre el chamanismo que quisiera desmentir? Pues hay muchas personitas que relacionan el consumo de hongos alucinógenos con el chamanismo y hacen una especie de viaje astral, pero pues a mí no me parecería tal, sino pues estás consumiendo, como lo acabo de decir, como lo dice su nombre, hongos alucinógenos. Eso no es ninguna especie de viaje astral, no es ninguna especie de viaje espiritual, porque en ese momento tú estás consumiendo un estupefaciente, un alcaloide propio de la tierra. Entonces no tiene ninguna especie de misticismo, ni tampoco ninguna especie de práctica espiritual. Es simplemente el consumo de un estupefaciente venido de la tierra. Es así como desmiento esta especie de mito. Ya entiendo. En ese momento está haciendo efecto, digamos, el estupefaciente. Exactamente, porque tú estás bajo los influjos de eso que acabas de comer, pero no tiene nada de místico, no tiene nada de chamanístico, no tiene nada de espiritual. Eso es un mito que muchísima gente me ha preguntado. ¿Y puedo hacer otro viaje? Discúlpame, pero es que eso no te va a dejar nada bueno. No te va a dejar nada bueno. Mi respeto a quien lo ha hecho, pero no le garantizo que eso le vaya a ayudar. Bueno, en los últimos años he escuchado mucho sobre estas plantas que te llevan a este estado. No sabía que ahora nos iba a tocar este tema, el cual me parece bastante interesante, pero me gustaría que más adelante lo viéramos en una plática. Claro que sí. Maestro, me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Usted cree que sus ancestros tengan influencia sobre usted al momento de hacer estas prácticas de sanación, de hacer un despojo? ¿Usted acude hacia ellos para recibir de su ayuda? Claro que sí. Bueno, yo voy a mencionar a los que siempre llamo, que son 3 indios que siempre están conmigo. Representan parte de mis ancestros. Entonces a ellos siempre les llamo para que estén a mis espaldas y a mis costados, para que me protejan. Y sí, siempre evoco a todos mis ancestros para que estén conmigo, para que ellos siempre me ayuden a estar protegido. Pero antes que nada, pues el poder divino, el poder de María Santísima, los santos, los ángeles, y después ánimas benditas del purgatorio y mis ancestros. ¿Alguna persona en su vida ha querido hacerle alguna vez algún trabajo de brujería, ya sea en su vida como chamán o antes de esta? Claro que sí, infinidad de ocasiones. Infinidad de ocasiones. En una ocasión fui a una ciudad de allá de Durango. Me contrataron unas personas para hacer una limpia. Era un pequeño ranchito en donde pues se cultivaban diversos cereales. Estaba una de las muchachas
de ahí de la familia, pertenecientes a esa familia que fui a atender, muy insistente en que yo me bebiera un vaso de whisky. Yo no tengo vicios, bendito sea Dios, porque para poder practicar lo que practico no debes de tener vicios, de ninguna especie. Y estaba muy insistente, y mire maestro, y trate de beberlo, y mire maestro, que está muy bien, discúlpame, te agradezco tu amabilidad, tu hospitalidad, pero yo no bebo. Pero es que mire que, perdón, pero es que yo no bebo, discúlpame, no voy a aceptar esa bebida. Ya fue cuando yo empecé a sospechar debido a su insistencia. Contrario a mi costumbre, porque no me gusta quedarme en las casas ajenas, me gusta ser muy respetuoso, pues ese día no alcancé un vuelo, no había vuelos disponibles sino hasta el día siguiente por la tarde, y en un descuido de aquella jovencita, yo bendije aquel vaso, y siempre diciendo en la mente, con una te miro, con dos te amarro, con tres te venzo, en nombre de 3 veces 3. Me descuidé un poco platicando con una de las señoras de aquel lugar en donde amablemente fui recibido, y en eso aquella señora grita. Dije, ah caray, ¿qué pasó? Aquel vaso que contenía hielo y whisky estaba lleno de gusanos, los cuales olían espantosamente mal, y todo el borde del vaso estaba lleno de sangre, pero una sangre que ya estaba putrefacta, que era lo que hacía que tuviera ese aroma tan desagradable. Entonces, sin que yo interviniera, ellos pudieron adivinar y pudieron darse cuenta de las intenciones de aquella jovencita. No supe después en qué terminaría todo aquello, desconozco. Solo, pues la madre de aquella muchacha me ofrecía muchas disculpas. Le digo, no, pero no pasó nada. Tú tranquila, hija. Y hasta la fecha no he vuelto a saber más de ellos, pero al parecer sí hubo un problema familiar muy fuerte por lo que aquella joven quería hacerme, y que no era la primera vez, sino que ya lo había hecho con varios vecinos de aquel poblado. ¿Usted sabe por qué quería hacer esto esta joven, o prefiere mejor pues no decirlo en este momento? Te lo voy a decir con toda libertad, para también lo sepa nuestra audiencia, nuestra amable audiencia. Aquella jovencita era la causante de lo que ahí se manifestaba en ese rancho, la causante de que todo ahí estuviera mal. Entonces, de una u otra manera le molestó mucho mi presencia y el que les llevara a la sanación para que esa familia pudiera salir adelante. Maestro, cuando usted nos dice que usted bendijo aquel vaso de whisky, Ajá. Estas son unas palabras que cualquier persona pudiera decir para bendecir algún alimento en el cual no confía, o no lo puede hacer cualquiera. Claro que lo puede hacer, siempre y cuando tenga fe en sus palabras y en su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque recuerda, y eso también va para toda nuestra amable audiencia que nos escucha, todo aquel que invoque el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es salvo. ¿Qué significa? Que si tú los bendices en nombre de ellos, bendito quedará aquello en el que desciendes la bendición. Cuando usted hace un trabajo de sanación, ¿cómo puede usted saber si esta sanación ha tenido el efecto que usted busca o si está en proceso de manifestarse apenas? Porque inmediatamente empiezo a sentirlo, inmediatamente se comienza a manifestar un cambio en todo el ambiente de aquel lugar que estamos visitando y de las personas que estamos curando. Inmediatamente yo empiezo a sentir el cambio. Hay personitas que, por ejemplo, no lo sienten de momento, sino hasta después de algunas horas, y siempre teniendo el cuidado de preguntarles cómo se sienten. Yo voy a insistir mucho en esto último. Puedo preguntarles hasta 30 veces cómo se sienten, porque a mí me interesa saber cómo está mi paciente. Eso para mí es muy importante.
vean que hay buenos resultados y que somos profesionales en ayudarles. ¿Usted alguna vez ha tenido experiencias con la Ouija? ¿O ha ayudado a alguien que haya tenido malas prácticas con esta? Claro que sí. Mira, te lo voy a contar en primera persona. Yo sé que a muchas personitas de la audiencia les gusta escucharlo en tu voz porque prácticamente tú eres el que le da vida a los relatos. Gracias. Aunque todos los relatos que tú cuentas de un humilde servidor tuyo y de toda la audiencia son totalmente reales, nada es inventado. Lo voy a contar en primera persona. Tuve el caso de un joven que se llamaba Eric. Y este muchacho, muy buen joven por cierto, una excelente persona. Él estudiaba y trabajaba, pero le mortificaba muchísimo ver enfermas a su mamá y a su abuelita. Él salía de trabajar y se iba a estudiar, o podía ser al revés. Él siempre estaba con distintos horarios, pero siempre trataba de cumplirlos de una o de otra manera, aunque llegara agotadísimo. Pero a él le mortificaba mucho ver cómo su mamá y su abuelita sufrían, porque ellas padecían de artritis reumatoide, diabéticas hipertensas, y aparte, pues, tenían ya los achaques de la edad. Lógicamente que todos vamos a pasar por lo mismo si es que Dios nos permite llegar a una edad avanzada. Y eso a él le mortificaba muchísimo. No tanto el ir a trabajar, ir a estudiar, sino la situación económica precaria que ellos vivían y que no podía darse el lujo de llevarlas con un buen médico para que las atendiera. En todos los grupos de jovencitos siempre hay alguien que expone historias de terror, o siempre hay alguien que expone algunos cuentos, pero esto fue más allá de una simple historia, de algún cuento de miedo, porque uno de ellos, sabrá Dios de dónde, llevó a la escuela una tabla Ouija, lo que es la tabla maldita como la conozco yo, y él le dijo: oye Eric, ¿por qué no jugamos? Esto te puede comunicar con algo que te pueda ayudar a sanar a tu mamá y a tu abuelita. Dentro de la desesperación, aquel joven decidió tomar a aquel objeto maldito y con el cursor a hacerle varias preguntas, las cuales le fueron respondidas con un espíritu que, no voy a decir su nombre, no, pero se identificó con ese nombre tan feo. Era el nombre de un ser de bajo astral, y le dijo que efectivamente podía ayudarlo, pero solamente si él recibía una especie de sacrificio. Entonces este muchacho empezó a hacerlo con pequeños animalitos, un sacrificio que no voy a mencionar para qué. Y él vio cómo la salud de su mamá y de su abuelita empezaba a mejorar notablemente. Su mamá, que era que padecía mucho de sus rodillas, padecía mucho de su columna vertebral, se levantaba como si nada, y muy alegre la señora decía: hijo, ya no tengo nada, no sé qué me ha pasado, pero me siento muy bien, ahora sí te voy a poder hacer de comer lo que más te gusta. Su abuelita estaba completamente igual. Pero todo esto cambiaba cuando estas personas, ellas eran cristianas evangelistas, ellas asistían a la iglesia. Cuando estaban a unos pasos de llegar a su iglesia donde tenían su culto, comenzaban otra vez esos terribles dolores que no las dejaron caminar. Aquellos terribles dolores que no les permitían tener una vida común y corriente. Entonces, esto llegó a oídos de su pastor, quien se presentó en su casa e hizo oración. Pero de una o de otra manera, ellas seguían mal. Solamente cuando este muchacho hacía esos sacrificios y volvió a platicar con aquel ente que se le manifestaba por medio de la Ouija, era como aquellas señoras mejoraban notablemente. Cuando aquella entidad oscura
le pidió que le hiciera sacrificios más grandes. Fue cuando Eric empezó a sentir miedo, mucho miedo, porque en los espejos de su habitación y de toda la casa empezaban a manifestarse sombras. Sombras que salían de los espejos, le dejaban plasmaciones, arañazos o moretones, y aparecían unas manos gigantescas plasmadas en su espalda, como si le hubieran dado unos manotazos. Estaban las dos manos, con los dedos alargados, unas manos muy delgadas pero muy grandes. Acudió con el pastor, se le bendijo, se le hizo oración, pero mientras Eric no se deshiciera de la ouija, el problema iba a continuar. Se le llevó a su pastor, trataron por todos los medios de quebrarla, de quemarla, de romperla, y no funcionaba. Fue por medio de tu canal que aquel joven me contactó. Me fui hasta aquella ciudad, estamos hablando de Monterrey. Ya fue que me entrevisté con su pastor, nos saludamos con mucho respeto. Aquí no entra el problema de los credos, no. Aquí no entra nada de ese problema, porque íbamos a unir fuerzas. Pero fue todo tan feo, fue todo tan espantoso, que al pastor le dio un infarto y desgraciadamente falleció. Pero era un tremendo, ¿qué te puede decir? Un torbellino adentro de la casa. Empezamos a orar, empezamos a utilizar el diapasón tibetano, empezamos prácticamente a invocar el poder de Dios. Y fue como aquella fuerza maligna empezó a menguar poco a poco. ¿Qué se hizo con la tabla después de haberla bendecido, después de haberle rezado? Pudimos destrozarla y pudimos quemarla, pero fue uno de los casos más difíciles que he tenido, uno de los casos más truculentos y más espeluznantes. Entonces, Eric comprendió que, pues, todas las enfermedades son sufrimientos y son pruebas que Dios nos pone. Claro, lo manejaba y lo dominaba el sentimiento noble de poder ver bien a su mamá y a su abuelita. Pues imagínate, para la autora de nuestros días y para nuestras abuelitas tan consentidoras, ¿quién no quiere verlas bien y que no sufran? Y ese fue el noble sentimiento que movió a este joven para que ellas pudieran estar bien, pero de una manera errónea y mal aconsejada. Ese fue uno de los casos más fuertes que tuve con la tabla ouija. Esto quiere decir, maestro, que usted jamás aconsejaría a alguien que llevara a cabo un ritual con la tabla ouija para contactar con un difunto, con un familiar ya fallecido. Nunca, jamás, y esto va para toda nuestra audiencia, se les vaya a ocurrir jugar con eso, porque es prácticamente como si ustedes regalaran su alma. Jamás, de los jamases, nunca jamás en la vida se vayan a atrever a hacer eso, a jugar con la tabla maldita, porque se van a meter en un problema verdaderamente fuerte y que difícilmente van a salir adelante. Pero jamás de los jamases se les vaya a ocurrir jugar con ese objeto maldito. Jamás en la vida se les vaya a ocurrir. Ese es un consejo personal que yo les doy a todos y cada uno de nuestros oyentes de el canal, pero nunca jamás en la vida se les vaya a ocurrir cometer ese error garrafal. Jugar con la ouija es la muerte espiritual del alma. También se me hace muy riesgoso por el hecho que nos cuente usted de que un pastor sufrió de un paro cardíaco al estar ayudando a liberarse de estos entes del mal. Sí, fue muy lamentable porque era una persona muy amable. Hoy lo recuerdo con mucho respeto, con mucho cariño, y que elevo mis oraciones porque él esté en paz y que su memoria sea siempre bendecida. Que era una persona muy amable, y como lo comenté, aquí no entra en pelea nuestros diferentes credos, no, en absoluto. Si hay una persona que no cree en lo que yo creo, pero cree en Dios, con eso me basta, y yo pienso que a esa persona también le tiene que bastar de que
todas las creencias van a un solo Dios. Entonces, a mí me gustó mucho la fe que tenía este señor, me gustó su manera de orar, su manera de pedir, pero fue muy lamentable lo que sucedió. Maestro, ¿qué nos puede decir también acerca del tarot, de la lectura de cartas? Detrás de todo esto puede uno abrir puertas del mal, puede acarrearse uno energías negativas. Sí, también es casi lo mismo de la Ouija. No en sí no lo mismo, pero a menor grado, pero sí puedes abrir puertas que difícilmente vas a poder cerrar. Entonces, no aconsejo que se les lean las cartas, eso no es bueno. Además de que te va a llenar de confusión, te va a traer una tremenda mala suerte a tu vida, porque todo lo que pueda aparecer ahí es confuso y también puede ser falso. Entonces no aconsejo tampoco acudir a personas que practican la cartomancia, así se le llama a el arte nuevo, como le llaman hoy en día, de echar la baraja española, de echar el tarot, de echar las cartas. Se supone que esto lo practicaban desde la antigüedad. Por ejemplo, Alejandro el Grande, que era un combatiente muy poderoso y que supuestamente él derrocó a los mongoles, al ejército mongol de ese entonces. Y se suponía que él echaba las cartas para darse cuenta de cuándo lo iban a atacar, pero lógicamente recibía favores de demonios. Entonces esto no puede ser sano. El juego de cartomancia no puede ser sano en ninguna especie de situación que te encuentres. Puede ser sano. Siempre recurre a que te hagan oración y que tú creas en la oración, porque eso es lo que verdaderamente te va a sanar y te va a ayudar a que de verdad te vaya bien. Esto es algo similar, maestro, a lo que hace un medium. Un medium, por lo general, realiza viajes astrales y también hay muchos que echan la baraja. Pero si tú, no sé si tú o la audiencia hayan escuchado de que cuando está lloviendo, no se atreven a hacer viajes astrales porque van a estar en peligro ante un elemento natural, ¿sí? Cuando está lloviendo, ellos no hacen viajes astrales de ninguna manera y tampoco se atreven a echar las cartas porque está desencadenada la naturaleza y a ellos les da miedo. Entonces, casi la mayoría de personas que son mediums evitan esto, hacer viajes astrales o echar las cartas cuando está desatado el temporal y que la lluvia es fuerte. O bien, hay muchos que no consideran hacerlo cuando empieza a chispear ligeramente o a lagrimear el cielo, como muchos le llaman, y lo evitan. Al igual que con la Ouija, maestro Chamantirwa, cuando un medium dice que él puede traer al presente a nuestros familiares, ¿es verdad esto? ¿Él los puede traer a esta dimensión y pueden hablar, darnos un mensaje o preguntarle algo en especial? ¿O estos espíritus son seres de bajo astral? Son seres de bajo astral porque recuerda que hay una ley divina. Hay una ley divina que a ellos no les permite de una u otra manera estar aquí con nosotros. Solamente cuando de verdad hay algo muy urgente que ellos no pueden estar en paz, es cuando piden un permiso a nuestro Padre Dios para poder estar aquí. Aclarar ese pendiente, pero nunca hay que confiar en que yo voy a traer, no sé, en dado caso, se murió mi abuelita o se murió mi mamá y yo quiero hablar con ella. Y van con espiritistas, con mediums, y él te garantiza que efectivamente lo va a traer y que vas a platicar con él. Pero la diferencia es que tú no sabes con quién vas a estar hablando. Recordemos que los seres de bajo astral se pueden disfrazar de cualquier cosa. De cualquier cosa se pueden disfrazar ellos, pero su vibración no la pueden cambiar. ¿Cómo es su vibración? Muy baja. Cuando ellos se presentan, hay muchísimo frío. Se te eriza el cabello, así como cuando se dice por ahí, muy común, te pones chinito. Y aparte de que te pones chinito, te da asco, sientes ganas de vomitar, te duele la cabeza. Es cuando estamos viviendo
la energía de un ser de bajo astral. Pero nunca es seguro y nunca es creíble que haya sesiones espiritistas o de mediums en donde supuestamente van a llamar a tu familiar y el familiar venga. Eso no es bueno. ¿Nos podría decir entonces en qué casos realmente un espíritu de un familiar fallecido puede pedir un permiso para venir a traernos un mensaje desde el más allá? Por lo general, guerrero, esto sucede cuando es el Día de Muertos. El Día de Muertos, si tú a esta personita que ya no se encuentra físicamente con nosotros, tú le pones un altar y le preparas la comida que más le gustaba en vida. Aquí sí es un poquito más posible, pero siempre que no se olvide la audiencia de que en el altar no debe de faltar un Cristo, una santa imagen. Yo te garantizo que si de verdad es un fiel difunto, se comunicará contigo a través de revelación de sueño. Que también le he dicho a mucha gente que no confía en los sueños, pero si tú en ese momento le dices en nombre de Dios Todopoderoso, yo te conmino a que me digas quién eres. Entonces va a haber una respuesta si de verdad es nuestro familiar. Y eso mucha gente tiene por costumbre hacerlo el Día de los Fieles Difuntos. O bien, si en ese momento te está atormentando el recuerdo y tú quieres saber si fue con un pendiente o algo, tienes que hacer un ritual. ¿En qué consiste este ritual? Tienes que escuchar 9 misas gregorianas en el que también te prives de comer carne roja, en el que hagas durante 9 días votos de una vigilia en la que vas a ayunar y en la que vas a comer muy poco ciertos alimentos. Tienes que estar confesado, escuchar la Santa Misa y tienes que tener una medalla de la Virgen Milagrosa, la cual te vas a introducir en la boca, y frente a una fotografía vas a pedir la presencia de ese fiel difunto que ya no está con nosotros. No lo vas a ver físicamente, no se te va a aparecer, no lo vas a ver en ese momento, no, claro que no, pero lo vas a soñar. Y aparte hay mucha gente que acostumbra a poner un crucifijo, un cuaderno y un lápiz para que te escriba el mensaje que él desea darte. Lo cual no aconsejo que se lleve a cabo, es algo muy difícil de hacer. No aconsejo que se lleve a cabo porque también te puedes confundir o puedes hacer las cosas mal y no te aconsejo que lo hagas. Lo mejor es siempre tenerlo en tu mente, en tus oraciones, y recordarlo como él era en vida, lo que más le gustaba hacer y sus alegrías. Olvidar las tristezas o sus enfermedades, porque lo dice bien la Santa Escritura. Las Santas Escrituras, hay que morir para vivir. Entonces, esta vida pues, es un valle de lágrimas, es un camino de dolores, y hay que sufrirlos con ánimo para que Dios, nuestro Señor, nos lleve al lugar que esperamos. ¿Usted cree que una persona que ya falleció pero que no fue al cielo como tal, sino por el lado contrario, al infierno, puede llegar a salir de este lugar y dar un mensaje? En dados casos se ha vivido tal situación. Hace algunos años, estamos hablando de 9 años, yo conocí a la Madre Superiora de un convento. En mi calidad como quiropráctico, una de las integrantes de aquel lugar, de aquel santo lugar, se lastimó. Y un sacerdote, al conocerme, al ser él mi confesor y darme los sabios consejos de una santa confesión, me pidió que si podía ir a ayudarles. Claro que sí, con mucho gusto. A mí me sorprendió mucho ver cómo aquella Madre Superiora en su mano izquierda llevaba un brazalete de oro. Me llamó mucho la atención, porque pues siendo una persona de Dios, una persona que ha hecho votos de pobreza,
y que pues vive de las obras que se deben de realizar en un lugar sagrado y de retiro espiritual como es un convento, ya que pues ellas fabrican diversos productos de los que se sostienen a través de la venta de los mismos. Entonces, yo pienso que ella intuyó en por qué mi curiosidad de estar viendo ese brazalete que era de oro puro, porque estamos hablando de un brazalete grande, grueso, que abarcaba pues un buen tramo de la mano, se podría llamar de esa manera, perdón por expresarme así. Y sin que yo se lo preguntara, ella me empezó a platicar. Me dice: señor, siéntese junto de mí, le voy a contar la historia de este brazalete. Muy bien, adelante, me gustaría saber. Claro, no crea que yo me le quedo viendo para juzgarla, no, simplemente me llama la atención aquel brazalete muy antiguo. Estamos hablando de una señora ya grande, una señora de más de 80 años, y me dice: mi juventud yo la viví diabólicamente. Yo me entregaba al placer carnal, yo me entregaba a una vida de lujos, de vicios, y lógicamente tuve una pareja. Él se dedicaba al robo, a asaltar bancos, a quitarle la vida a personas. Los dos éramos muy malos, muy malos. Y un día en que acabábamos de tener los excesos que diariamente vivíamos, hicimos una especie de pacto entre los dos, que aquel que muriera primero le iba a decir al otro si es que de verdad había cielo o infierno. A él, en un enfrentamiento con la policía, lo abatieron, perdió la vida. Yo no sabía de tal cosa, no lo sabía. Hasta 3 días después que me enteré por medio de los periódicos de aquella época, que él ya no estaba físicamente conmigo. Yo seguí con mi vida de juerga, yo seguí con mi vida de excesos y de vicios. Cuando de pronto un día, tratando de llegar a mi casa, mis padres afligidísimos, a mí sin importarme, yo bebía. Iba caminando a media calle con una botella de vino en la mano. En mi condición de mujer, pues en ese entonces y en aquellas calles, era muy peligroso. Y de pronto, al doblar en una esquina, me lo topé. Ah, caray, ¿cómo que se lo topó si él ya estaba en otra dimensión? Pues aunque usted no me lo crea, me topé con el espíritu de aquel hombre. Él me tomó de la muñeca y me dijo: tan cierto hay que existe el cielo, como tan cierto existe el infierno en donde yo me encuentro. Te voy a dejar esta prueba para que no dudes de su existencia. Entonces ella se quitó el brazalete. Yo quedé anonadado porque esa madre superiora tan anciana tenía perfectamente dibujada una mano que la estaba sujetando. Pero era tal el adelgazamiento en aquella mano que se le puede ver el hueso. Yo la verdad sí me sobresalté un poco y dije: caray. Se volvió a colocar el brazalete. Dice: yo maté a mis padres de puros disgustos y ellos me dejaron una cuantiosa fortuna la cual repartí entre los pobres. Me hinqué ante mi Padre Dios y yo le hice la promesa de que me iba a dedicar a una vida de recogimiento espiritual, y lo único que dejé de mis posesiones fue este brazalete para que me cubriera esa espantosa cicatriz. Al decirme, al contarme toda esa espantosa experiencia, aquella señora tenía muchas lágrimas en sus ojos, como si brotara un manantial de la ventana de sus ojos. La consolé, le dije: madre, pues perdóneme, discúlpeme por tener una mirada tan interrogante. No se preocupe, yo sé quién es usted, yo sé a lo que se dedica. Vamos para que atienda a la hermana. Y desde ese entonces no me puedo quitar de la mente que tanto hay
cielo y también hay infierno. Maestro Chamantirwa, ¿usted nos quiere decir entonces que el infierno es tan real como lo es el cielo? Así es, o sea, existe, aunque hay mucha gente que lo duda, lo descalifica, y la gente piensa que al morir físicamente la persona en sí ya no va a existir nunca. No, 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 no. Hay una vida después de la muerte. Muere nuestro cuerpo físico, pero nuestro espíritu sigue existiendo por la eternidad. Entonces, explícate tú, ¿de dónde provienen los seres de bajo astral? Ellos provienen de ese lugar. ¿De dónde provienen los demonios? Ellos provienen de ese lugar. Ese lugar de tormento existe, en donde siempre es llorar de día y de noche, en donde el fuego no se extingue, en donde el rechinar de dientes es constante, y en donde el gusano no muere. Ese es el infierno. Como lo explica la Biblia. Exactamente. Mucha gente piensa que no es cierto, mucha gente piensa que es un invento, o que hay personitas que dicen que esa creencia te la impusieron en las religiones. No, no es así. Existe. Y claro que existe. Y yo le ruego tanto a mi Padre Dios que todas las personas que en esta noche van a estar ante su santa presencia puedan contemplar la luz de su rostro y les libere del poder de las tinieblas. Y espero que así sea. Están en mis santas oraciones. Tal vez la siguiente pregunta sea un poco difícil de contestar, maestro, pero me gustaría saber si usted tiene alguna noción de dónde se encuentra el cielo y el infierno. ¿Estar en otro tipo de dimensión a la nuestra? ¿En un universo paralelo? Pues mira, en sí no es una pregunta difícil, porque para poder comprobar la existencia de ambos, personalmente, tú tienes que dejar esta vida física y vas a comprobar que es verdad de que existe. Y es difícil contestar, no tanto contestarla, sino más bien vivirla. Hay mucha gente que te afirma, es que el infierno está aquí en esta vida. No, claro que no. Claro que no. Claro, hay personitas tratando de explicarme de lo que acabo de, de mencionar. Hay personitas que su vida es un total infierno. Claro, un infierno en vida, como le llama mucha gente, por su mala manera de vivir, por que ha recibido vejaciones y maltratos desde pequeño. Todas estas personitas lo pueden considerar como un infierno en vida, pero no, hay un infierno espiritual, en donde es para siempre, para la eternidad, y la eternidad, que significa que no tiene fin. Entonces, de que existen, sí, y en otra dimensión espiritual, que no es una dimensión física, sino espiritual, pero existe. Cuando una persona decide hacer un pacto con el mal, ¿usted cree que de parte de esta entidad sí tienen una respuesta favorable, sí tienen ese favor que estas personas están pidiendo? Referente a los pactos, sí, efectivamente, recordemos que la preocupación de aquel que nunca se nombra y de sus secuaces es estar en la tentación continua, en poner a prueba a los hombres ante Dios. Por eso se creó la ciencia del mal. ¿Para qué? Para que los hombres sean tentados y pueda ver los santísimos ojos de Dios que tanto le obedecen. Entonces, siempre hay respuestas, claro. Si tú, como te lo dije en la entrevista anterior, vas con una persona que tiene los conocimientos suficientes para realizar este tipo de cosas, entonces vas a tener una respuesta, pero, ¿qué va a suceder, guerrero? Nunca vas a tener paz. No es como lo ven en las películas, como lo han visto en revistas. No, la realidad es muy distinta. No vas a tener un minuto de paz. Te van a estar atormentando a cada momento, a cada segundo de tu vida, porque tú
vendiste lo que no te pertenece, que es el alma. El alma solamente es de Dios. Entonces tú cometiste esa aberración de vender un alma de Dios. Imagínate cómo es que te molesten con ruidos, cómo es que te molesten con gritos a cada instante y minuto de tu vida. Yo he conocido personas que han hecho pactos y han terminado desquiciados, han terminado muy mal y que hasta la fecha se desconoce su paradero. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya vinieron por ellos. Entonces, existe todo esto de los pactos, pero es muy difícil de encontrar una persona que los lleve a cabo. Y es un tema muy extenso. Pudiéramos estar, si tú gustas, toda la noche platicando de lo mismo, pero es un tema bastante extenso, es un tema que requiere una plática muy larga, pero todo eso existe. Lo dejaremos para una próxima plática, entonces, ese tema más que nada de los pactos. Así es, amigo Guerrero. Mucho gusto. Hay muchos que hablan sobre cómo hacer un pacto, y hay infinidad de maneras que te dicen. Por ejemplo, que vayas a un cruce de caminos y que ahí digas tal invocación. ¿Será real que esto puede ser verdadero? ¿Que haya varias maneras para que este ente venga? Se dicen muchas cosas, son muy poco probables. Se dicen muchísimas cosas, pero como alguna vez te lo mencioné, solamente contadas personas tienen los conocimientos necesarios para poder hacer una invocación. Desafortunadamente, los pactos que encuentras en internet, que encuentras en el YouTube, son solamente eso, ficción. Y abundan, las redes sociales abundan con rituales que te sugieren hacer una cosa, te sugieren hacer esta otra. Por ejemplo, tenemos el caso de Josué, que desafortunadamente al tratar de ayudarlo, el señor Juan Ramón Sáenz perdió la vida, y mucho se dice que también el alma. Desafortunadamente este joven durante más de 3 años se documentó y él hizo un pacto con el mal, pero por la necesidad de tener dinero, pero cometió aberraciones terribles. No voy a andar en el tema de ese joven, pero aquí tenemos, por ejemplo, algo que atendí hace muchos años, siendo yo muy joven, tendría yo escasos 19 años, y yo conocí a un señor que a duras penas tenía para mal comer un taco de una tortilla con sal. Esposa y sus hijos estaban exactamente igual. Este señor se dedicaba a cortar leña, a transportarla, que lógicamente no es el caso de la película de Macario, no, nada que ver. Aparte, este señor también se dedicaba a limpiar parcelas, se dedicaba a levantar cosechas, pero siempre trabajándole a un patrón, trabajando arduamente para mal comer y mal vivir, con los numerosos hijos que tenía, con su esposa, que la señora se ponía también a ayudar a algunos quehaceres domésticos en los ranchos vecinos. En esa ranchería donde vivía esta persona había un río. Ya le gustaba mucho todas las tardes ir a sentarse a pensar a la orilla de aquel riachuelo, de aquel cuerpo de agua, para cómo tratar de mejorar su existencia, cómo tratar de darle una mejor vida a sus hijos, a su esposa, que tanto lo apoyaban, pero que él no tenía los medios suficientes para darles una vida digna. A veces la mente también es muy poderosa, guerrero. A veces la mente también nos juega malas pasadas. Él ya tenía mucho tiempo pensando en esto de lo que estamos hablando, empeñar su espíritu. Una tarde,
en que estaba haciendo lo que le gustaba, que era descansar sentado a la orilla de ese pequeño río, con los pies metidos en el agua y a la sombra de un árbol. Se le apareció una persona muy amable, pero vestido elegantemente, con traje y corbata, zapatos lustrados, una persona completamente calva, completamente afeitado, y que tenía un olor muy peculiar. Lo saludó, abrió un portafolio y le dijo: hola, fulano de tal, ¿cómo estás? He acudido a tu llamado. Ah, caray, buenas tardes, pero ¿qué llamado, señor? Yo no he hecho ningún llamado a nadie. Ni teléfono tengo. Aquel extraño hombre se carcajeó y le dice: no, 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 no. Tú me has llamado con tus pensamientos. Sí, soy aquel que nunca se nombra. Y aquí te traigo todo este dinero. Jamás en su vida él había visto una cantidad tan enorme de dinero. Bastante contrariado, no sabía si tomarlo, porque aquella persona le decía: mira, nada más tienes que firmarme aquí este documento y todo esto va a ser tuyo. Cuando estaba a punto de hacerlo, escuchó que su esposa rezaba a lo lejos la Magnífica. Como por arte de magia, aquel extraño personaje se desapareció, dejando una estela de humo, la cual olía a azufre. Que mucha gente me pregunta: ¿cómo huele el azufre? Como cuando queman un cohete, un fuego pirotécnico, así apesta, así huele. Y su esposa le dijo varias veces: ¿qué estabas haciendo? Yo sé bien quién es ese señor. Empecé a rezar porque lo vi desde lo lejos. Viejito, esposo mío, amor de mi vida. Es mejor mantener sana el alma. Nosotros somos personas del campo, sí, sufrimos, pero debemos de sufrir con ánimo y no deshacernos del bien más preciado que tenemos, que es el alma. Y varias veces tuvo intentos de empeñar su espíritu por una cantidad gigantesca de dinero, y siempre su esposa estuvo ahí para defenderlo. Al cabo de un tiempo, aquel señor recibió una herencia muy importante de un familiar. Ahora todos sus hijos son profesionistas, él está en paz, su esposa está en paz, y todo gracias a que la señora era muy apegada a Dios. Evitó a toda costa que él se arrepintiera para siempre de hacer eso que iba a hacer. Muchas veces él me lo platicó con lágrimas en sus ojos y diciendo que su esposa valía oro. Y así fue como ese señor se salvó de cometer algo de lo que se iba a arrepentir toda la eternidad. ¿Qué te parece? Pues así como nos lo cuenta usted, esto nos deja una gran lección, maestro. Jamás hacer un pacto con el mal, ya sea por avaricia o por poder. No vale la pena. Perder el alma es lo peor que te puede pasar. Jamás en la vida. Luchen por su alma, luchen por su espíritu. Lógicamente hay gente muy mala, pero recuerden, otra vez lo vuelvo a repetir y nunca me voy a cansar de repetirlo. Dios es lento para enojarse y rápido para perdonar, pero no colmemos su paciencia. No colmemos su paciencia, porque su furia es implacable. Su furia de verdad es de dar un miedo terrible. Es por eso que si nosotros tenemos un arrepentimiento profundo y verdadero y le pedimos a nuestro Padre que nos dé otra oportunidad, tengan por seguro que así será. Todo aquel que enmienda su camino y que vuelve al buen redil y que vuelve otra vez a su rebaño, sin importar cuál sea tu creencia, sin importar cuál sea tu religión, allí está Dios.
pero es muy importante que se arrepientan y enmienden su camino. Saliéndonos un poquito del tema, recordé también que hace ya algunos años usted nos contó acerca de otro nahual, un brujo hechicero con el cual usted también tuvo algunas diferencias. No sé si gusta recordárnoslo. El relato se llamaba Martín el Nahual. Claro, pues Martín fue una persona que yo conocí allá en Comanja de Corona, Jalisco, hace muchos años, muchos años. Yo me encontraba un poco mortificado por mis enfrentamientos con Maximino, yo recién operado de mis piernas. Entonces fue cuando también acababa de atender a Aníbal. Aníbal, pues como lo he manifestado en varios de nuestros relatos, Aníbal perdió las cuerdas vocales, él no puede hablar. Puede escribir perfectamente, te puede escuchar perfectamente, pero él no habla. Entonces me solicitaron la atención en esa ranchería. Fuimos, una caminata larga, entonces yo no podía caminar mucho. Yo recuerdo que me senté en unas piedras, llevaba algún pequeño refrigerio cuando vi a esa persona vendiendo ollas de barro a la orilla del camino. Estaba haciendo muchísimo calor, yo tenía muy adoloridas mis piernas. Entonces yo le ofrecí un poco de lo que llevaba de comer. Gustoso aceptó y fue la manera en como nos fuimos conociendo. Yo lo llegué a querer mucho, como si fuera mi hermano, pero desafortunadamente él abrazaba el arte de la magia oscura. Yo supe en su momento, le dije que se olvidara de todo eso, que rompiera los pactos, que yo lo iba a acercar a Dios. Pero él era un ser muy ambicioso. Él era un ser al que le gustaba hacer daño. Por más que varias veces lo curé de sus heridas, por más que varias veces le di consejos, él quiso atentar contra la vida de sus propios hijos y de su esposa. Y esto fue el acabose, porque aquella pequeña población, porque era una ranchería muy pequeña, muy poco conocida de ese lugar. No lo voy a mencionar porque no quiero exponer a las personas que aún viven ahí. Él fue exterminado por todos los pobladores que se encontraban en aquella pequeña colonia que está ahí en ese lugar. Pero él hizo muchísimas cosas, dañó muchísima gente. En el día, él se presentaba con personas que compraban terrenos por ahí, amigablemente les llevaba y se ponía a su disposición, pero en la noche, él se presentaba convertido en aquella bestia humana, tratando de hacerle daño a toda esa gente inocente. Y pues desafortunadamente aún me sigue doliendo, lo tengo en mis oraciones, pero fue la manera en que él terminó trágicamente su existencia. Ha sido una vida muy difícil. No me quejo, no me quejo. Le doy gracias a mi Padre Dios por todo lo que me ha permitido vivir, y hoy que me ha permitido llegar a un año más de vida, yo le estoy muy agradecido a mi Padre Dios. Esperamos seguir adelante hasta que Él nos lo permita. Pero antes de dar por finalizada esta entrevista, me gustaría preguntarle si tiene alguna otra experiencia que quisiera compartir con nosotros y la audiencia en esta noche. De mis experiencias como chamán, pues han sido infinidad de experiencias, muchísimas experiencias, que yo te pudiera compartir varias, muchísimas. Aquí vamos a contar algo que le sucedió a una señora y a sus hijas. Esta señora se dedicaba a trabajar para una empresa de prestamistas. Una señora muy excelente persona, al igual que todas sus hijas, pero desafortunadamente a ella le tenían muchísima envidia. A pesar de que era una persona caritativa, una persona que gustaba de ayudar a su prójimo, siempre había muchísimas envidias hacia su persona. A ella le mandaban un agente sombra
un ser de bajo astral que se manifestaba muy alto, con una capa, con un sombrero. Y cuando por las noches sus hijas pues estaban arreglando para echar reja, como se le llama normalmente cuando el novio visita a la novia, aquella sombra se manifestaba en la habitación de las muchachas y golpeaba el tocador como diciéndoles: ya estoy aquí, ya vine a atormentarte. Ellas tenían mucho miedo por esa situación. A esta señora yo la conocí a través de una empresa de seguridad privada donde yo fui gerente. Yo fui gerente de esa empresa de seguridad allá en Guanajuato. Entonces, una de sus hijas trabajaba con un servidor como elemento de seguridad, y ella, al enterarse de que yo me dedico a ayudar a la gente espiritualmente, me platicó su caso, muy asustada, y le dije que no se preocupara, que con mucho gusto íbamos a visitar su casa. Fue un caso particularmente fuerte porque esta sombra, este hombre sombra, esta gente sombra, se dedicó a enfermarlas, a todas ellas, principalmente a la señora, al grado de que la tuvieron que dializar, y los médicos no encontraban nada en su salud. Erróneamente la dializó. Por fortuna pudo recuperarse de eso, pero aparecía en sus exámenes que no tenía absolutamente nada, pero tenía todos los síntomas de una persona que ya tenía insuficiencia renal. Fue hasta que hice un ritual muy especial en esa casa que pudimos liberarla, pero a costa de la salud de esta persona, que se nos puso muy grave. Por fortuna ha recuperado un 80% de su salud, ya se ha sentido mejor, pero fue truculento este caso porque movía todas las cosas con una fuerza muy grande. Movía cosas bastante pesadas, azotaba las puertas, azotaba las ventanas. Y como el esposo, en paz descanse, de esta señora, él se dedicaba al negocio de la carnicería. Salían volando toda la colección de cuchillos de carnicero que él tenía en la cocina y se clavaban en unos cuadros religiosos que la señora tenía en el comedor. Al grado de que uno de esos cuchillos se me encajó en la pierna derecha, lo cual fue muy doloroso porque fue impresionante por el hecho de que tú vas a curar una casa y de repente sientes un dolor agudísimo y resulta que es un cuchillo que te clavaron en la pierna y no sabes ni quién fue. Como esa casa tenía un segundo piso, recuerdo que ella tenía una especie de desván en la parte de atrás, en que tenía mucha ropa que iba a regalar, ropa que iban desocupando sus hijas, sus nietas. Yo me subí arriba, me asomé a una parte de un ventanal y me aventaron de la segunda planta y caí encima de toda aquella acumulación de ropa y me lastimé en serio. Entonces fue uno de los casos también muy fuertes, amigo guerrero. Pero por fortuna, bendito sea Dios, logramos salir adelante y aquí estamos platicando esa experiencia. Hasta la fecha estas personitas siguen bien, lo cual me da mucho gusto porque les tomé mucho cariño, mucha estimación. Y aquí seguimos, al pendiente de ellas y de todos ustedes. La historia que nos acaba de contar ahora me parece que fue una donde usted corrió mucho peligro. Realmente su vida estuvo en riesgo en aquellos momentos. Bastante fuerte, muy fuerte, pero prácticamente con solución, porque en nuestra vida y con la voluntad de Dios, todo tiene solución. Maestro, hemos terminado en esta noche con todas las preguntas que nos hizo la audiencia. Nuevamente le queremos dar las gracias por haber estado esta noche con nosotros. Esperamos que podamos hacer una tercera y tal vez una cuarta parte de esta entrevista. Al contrario, te agradezco infinitamente esta segunda entrevista, este segundo espacio en tu excelente canal. Les mando un saludo
a todos y todas las personas que en este momento escucha, a todas las personas del auditorio, mis bendiciones, un saludo respetuoso a todos y cada uno de ellos, y esperando que me tengan en sus oraciones, que yo a todos ellos los voy a tener en mis santas oraciones. Que Dios les bendiga y muy buenas noches, amigo guerrero.